Ricardo, como en otras convocatorias electorales. Y bueno, siempre es bueno debatir en relación a determinadas cuestiones, sobre todo en el ámbito agroalimentario, y confrontar las visiones que tengamos a nivel electoral. Yo efectivamente he venido de una provincia eminentemente rural, de Ciudad Real. Esta mañana he llegado en el AVE y con el tema de la tractorada, una asociación agraria que ha estado protestando precisamente por muchas cosas que vamos a debatir aquí, pues he llegado un poquito más tarde y me he perdido el café y el poder debatir con ustedes media hora antes. Pero bueno, la realidad es que en la calle ahora mismo la gente está protestando, es decir, los agricultores están protestando, y lo que pedían estos agricultores, esta asociación agraria de manera concreta, yo me he interesado evidentemente por ver lo que pedían, y lo que han pedido simplemente son cuestiones que también se han hablado aquí, es decir, paliar las pérdidas por la sequía de forma suficiente, ampliar la flexibilización de la PAC, desarrollo de nuevas medidas en agua y regadío, mejorar en el sistema de seguros agrarios, mayores apoyos fiscales, sociales y de financiación, obras de emergencia y nuevos recursos hídricos, que hemos hablado también, retrasar y compensar el cuaderno digital, que forma parte de toda esta burocracia verde que se ha impuesta y que aquí en España pues, parece que se va más adelantado incluso de las exigencias que vienen de arriba, garantizar el suministro de agua y alimento al ganado, y control de la sobrepoblación de la fauna, que es lo que hablábamos antes también en relación al tema de la caza y que ha estado muy presente también en esta última legislatura. Bueno, nosotros, independientemente de estas medidas, que podamos coincidir o no, pero es una realidad que hoy había gente en la calle protestando frente al Ministerio de Agricultura en relación a estas cuestiones, yo quiero plantear pues, una propia evolución de lo que ha habido a nivel de políticas agrarias en Europa y políticas agrarias aquí en España, porque evidentemente la política agraria común, la PAC, que muchos de los que están aquí la conocen y además han estado implicados en los distintos cambios y en las evoluciones que ha habido desde esa política agraria común, de una manera además como estudiosos y expertos, y esa evolución de la política agraria fundacional a lo que tenemos ahora mismo ha dado lugar a unos resultados y a unos hechos. Y ha dado lugar pues, a una situación del sector agroalimentario ahora mismo, de las explotaciones agrarias familiares que ha comentado usted, Tomás, tampoco sabemos muy bien lo que es. Evidentemente, todas las familias están en torno a determinadas explotaciones, grandes, pequeñas, medio pensionistas. Las familias viven del sector agroalimentario y la calificación de una explotación agraria o no familiar o no agrofamiliar no entendemos muy bien. Todas las familias están alrededor de todo este sector agroalimentario y ese panorama que decía yo antes en la política agraria común, en principio, nuestros fundadores de la Unión Europea, que muchos nos acusan nosotros que estamos en contra de la Unión Europea, decían, habían unos principios básicos que hablaban de la unidad de mercado, del espacio económico europeo, de la solidaridad financiera, que era la compensación a los agricultores para que tuvieran un sector agrario fuerte y competitivo, y la solidaridad financiera, es decir, que los ricos en un momento dado también contribuyeran para esas ayudas y para que ese sector agrario fuera fuerte, porque la experiencia europea que había ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial pues había dado lugar a que en Europa se había pasado hambre, ¿no? Entonces era fortalecer en el fondo también las fronteras y aprovechar las importaciones también para complementarnos en Europa, pero tener ese sector agroalimentario fuerte, que es verdad que la PAC a eso ha contribuido de una manera clara. Pero la evolución de manera posterior, con determinadas cuestiones, como los acuerdos de libre comercio o también todas estas políticas que hablaban antes y reivindicaban todos los ponentes de aquí, de esta mesa, como el Acuerdo de París, la evolución también del Pacto Verde, de la granja a la mesa, que también deviene de ese Pacto Verde Europeo, ha dado lugar que, además de esos acuerdos de libre comercio que han difuminado ese principio de preferencia comunitaria que fortalecía al sector agrario europeo, pues también ha presionado en la evolución de la propia PAC a que las compensaciones de los agricultores cada vez estén más condicionadas, y aparte a la PAC que tenemos aquí ya hay un 40% de condicionalidad, y que se haya ido recortando poco a poco todas las ayudas o las compensaciones de las rentas de los agricultores. Por lo tanto, alguien en un momento dado cambió esa idea de la política agraria común para pensar de que estábamos en un mercado global
que las fronteras había que despreciarlas en relación a eso que hablábamos de antes de la unidad de mercado, la unidad de mercado del espacio económico europeo, y por lo tanto pues eso ha dado lugar a que tenemos una situación objetiva de destrucción de muchísimas empresas agroalimentarias, de una despoblación en toda Europa y especialmente en España rampante, es decir, el ámbito rural ahora mismo está despoblado en muchas regiones y en muchas comarcas de manera muy importante, y todas estas cuestiones medioambientales del Acuerdo de París, el Pacto Verde, lo que ha hecho también es criminalizar al sector agrario en parte, porque ha considerado a los agricultores y a los ganaderos como que son los culpables de ese cambio climático del que se ha comentado constantemente. Por lo tanto, el ámbito, digamos, de rentabilidad, de emprendimiento, del ámbito rural e incluso desde el punto de vista cultural, pues ha degenerado en las zonas rurales. Es decir, resulta que si tú eres agricultor, si tú eres ganadero, si te gusta la caza, si vives en un pueblo, no solo tienes un montón de burocracia y un montón de problemas desde el punto de vista fiscal y burocrático, sino encima estás criminalizado porque determinadas normativas dicen que son los regantes los culpables de que no haya agua, dicen que los cazadores son criminales cuando están gestionando las poblaciones de animales que son fundamentales, que los agricultores y los ganaderos también maltratan a los animales, con estas leyes de bienestar animal también que criminalizan en parte a los ganaderos. Las familias ganaderas, por ejemplo, en el norte de España están puestas detrás de, por ejemplo, el tema del lobo, que está atacando a sus explotaciones. Entonces vale más que vaya el lobo rampante por todos sitios que las explotaciones ganaderas, que las familias, con padres e hijos, que están viviendo allí arraigados en las zonas rurales. Bueno, nuestro programa electoral va a pivotar sobre 3 puntos que ya comenté ayer también en otro debate, que es la dignificación fundamental de los agricultores y ganaderos, lo que ya se reivindicaba en esa política agraria común, es decir, darle valor a nuestro sector agrario europeo y a nuestro sector agrario español, porque es fundamental para nuestra soberanía alimentaria, para el autoabastecimiento, y además son cuestiones que hemos visto en esta legislatura de una manera clara. Cuando hemos tenido el problema de la crisis sanitaria, los agricultores, los ganaderos, los pescadores eran los primeros que estaban allí sacando adelante sus explotaciones para dar de comer a los españoles. Por lo tanto, rechazamos todas estas cuestiones que están recortando la PAC, todas estas evoluciones de la política agraria común que recortan la PAC y que condicionan a los agricultores en un 40% en medidas en condicionalidades, y que les están haciendo la vida cada vez más imposible. Si tú dignificas ese sector agrario, lo que tienes que hacer es ayudarle desde el punto de vista fiscal, no estar condicionándoles, porque condicionarles en el sentido medioambiental es decirles que ellos son los culpables del cambio climático, en el fondo, y no es verdad, no es verdad, porque son los que más contribuyen a la gestión de nuestro patrimonio ecológico desde siempre. Si no hubiera agricultores y ganaderos en las zonas rurales, que es lo más importante desde el punto de vista económico, no sería sostenible las zonas rurales. Entonces, toda esa criminalización, toda esa burocracia que ha venido de toda esa demagogia desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista climático, lo que están haciendo es aplastar al sector agrario y aplastar las zonas rurales. Otro segundo punto fundamental es que, igual que los fundadores de la Unión Europea, de la política agraria común, queremos reivindicar esa preferencia comunitaria que ha quedado difuminada. Pero sigue formando parte de los principios fundamentales de la política agraria común. O sea, nadie lo ha derogado. Otra cosa es que haya sido difuminada por determinados acuerdos de libre comercio, etcétera. Pero hay que darle importancia a las fronteras y hay que darle importancia al espacio económico europeo, y eso no quiere decir no creer en el comercio global, pero cuando tienes una conciencia de que Europa tiene una entidad, pues tú importas para complementarte, pero no importas para acabar con sectores completos y deslocalizar sectores que además tienen una dimensión social importantísima también, de cohesión del territorio, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, a nivel rural, y lo estamos viendo. El resultado de las políticas ahora mismo, de hace décadas en Europa y en España, han dado lugar a lo que estamos viviendo de despoblación, de falta de rentabilidad, de que la gente se va de allí porque no tienen ni oportunidades, y encima los criminalizan, porque les dicen: mira, hijo mío,
vete de aquí, porque encima si te quedas aquí te van a criminalizar desde el punto de vista cultural, vas a tener un montón de problemas burocráticos, no vas a tener rentabilidad. Entonces ese es el problema de que no haya cambios generacionales en el mundo rural, y además hay un problema de invierno demográfico absolutamente brutal que lo que está haciendo es producir esos problemas. Y luego reivindicar, de todas maneras, independientemente de eso, también el interés nacional y nuestra soberanía alimentaria también como nación. Es decir, tenemos que darle importancia a nuestros valores y a nuestros productos, y lo que nosotros pretendemos, que lo ha dicho también Santiago Abascal a nivel general, es que decidan los españoles sobre temas muy importantes. Lo hemos dicho en una campaña previa y lo vamos a decir también en toda la campaña electoral. Por lo tanto, queremos que decidan los españoles sobre esa competencia desleal de países terceros, que en un momento dado son los que están haciendo bajar los precios. Aunque regulemos por decreto con la ley de cadena alimentaria, si hay una sobreoferta de productos extracomunitarios, es evidente que van a bajar los precios y habrá que buscar otros productos que sean más rentables, pero el mercado es el que es y tiene sus reglas. Entonces, para que haya un mercado libre también, pues aquí hay que tener determinados controles. Los monopolios y los trusts están controlados en países donde tienen una evolución liberal en general muy importante, pero controlan que si vienen de productos de países terceros donde los costes de producción son 10 veces más bajos, es evidente que van a bajar los precios. Que decidan también sobre un plan hidrológico nacional, que tenga en cuenta la cohesión de España, que tenga en cuenta también la importancia. Es decir, lo de que no hay agua es como si llegaran los primeros colonos que llegaron a Israel dicen, aquí no hay agua, por lo tanto no podemos hacer infraestructura, no podemos hacer nada, así que nada. No, hay que hacer infraestructuras, hay que hacer innovación, y en Israel y en otros países como Marruecos y Egipto están haciendo infraestructuras que están dando lugar a la cohesión, al fomento del regadío y etcétera, ¿no? Entonces, eso de que aquí no hay agua, pues imposible, ¿no? Y que deciden sobre todas estas agendas internacionales, sobre la Agenda 2030, sobre las leyes animalistas y sobre todas estas cuestiones del tema de la carne, sobre el Nutri-Score. Es decir, que decidan los españoles sobre todas estas cuestiones, que lo que están haciendo es arruinar al sector agrario, acabar con el mundo rural y también pues detraer, digamos, nuestros productos y nuestra dieta mediterránea.